Además la ha comprado él mismo, ¿eh? Sí, sí. O sea, tiene buen gusto Guillermo, además Sí, de sí. ser nuestro experto, nuestro psicólogo clínico. Guillermo, seguimos hablando de personalidad antisocial, con ese ese ejemplo, vamos a Sí. decir, ese caso real Sí. de un joven de unos 20, 23 años, si no Sí. me equivoco, Sí. que, fíjate, tan tierna edad, como se suele decir, tan jovencito, 23 años, ¿no? Hombre, ahora han cambiado las cosas. Antes con 23 años, quizá no había... Ahora ya con 23 años también se tiene mucho mundo. Pues Pero ya este verás. hombre, este joven en particular, está haciendo la vida muy complicada a su entorno, a sus Exacto. hermanas y a su Como- madre, que las como- tiene como- aterrorizadas. Como hemos visto, ¿verdad? Claramente. Bueno, sí, pero ya verás ahora cuando te diga las condiciones que tienen que suceder para hacer un diagnóstico de personalidad antisocial, ¿eh? Bueno, en cualquier caso vamos a acabar el caso, que valga la redundancia, que ya no nos queda nada, ¿verdad? Si recordáis, lo último que dije es que este hombre estaba convencido de que no estaba enfermo, de que a él no le pasaba nada y de que nos decía que teníamos que dar las pastillas a su madre y a su hermana porque las que tienen el problema. ellas son las que lo necesitan, él no necesita nada. Además, su madre era una vieja que no sabía nada de la vida y ¿para qué? No, buena gana de opinar. Bueno, pues entonces, en estos procesos de entrevistas, ¿verdad?, de lo que se trata en definitiva es que trates de convencer al paciente o trates de establecer eso que se denomina un efecto de halo, ¿verdad?, una transmisión positiva, y que, hombre, en la medida de lo posible, acepte un tratamiento de manera inmediata. El tratamiento de manera inmediata, en general, ¿verdad?, suele ser un tratamiento farmacológico, primero, y después un tratamiento psicoterapéutico. Por múltiples razones que acontecieron en aquellas épocas, ¿verdad?, relacionadas con las necesidades que este individuo tenía de su madre y de sus hermanas, es decir, necesitaba dinero, etc., un conjunto de cosas importantes, pues accedió a tomar la medicación. Pero, bueno, accedió a tomar la medicación y la madre nos contó que durante el tiempo que tomó la medicación estuvo muy bien, estuvo mucho mejor. Y es verdad, suele suceder eso al principio, luego las cosas no van tan bien, ¿eh? Pero bueno, tomó la medicación, estaba muy bien, pero claro, como era de esperar, dejó de tomar la medicación, tomaba cuando quería, dejó de ausentarse de casa, no iba nunca a comer, nos decía la madre que algunas noches iba a cenar, pero no siempre, aunque me recuerdo que decía la madre, pero yo siempre le tengo la comida y la cena, ¿eh? Ay, pobre. Sí, yo siempre le tengo la comida y la cena. Y dice, mire usted, lo único que hace en casa es desayunar, porque dice que está trabajando, ¿verdad?, que se tiene que ir al mercadillo, que es donde parece que trabaja con los colegas esos que tiene, y entonces allí está y no conseguimos nada. Y por fin, o por último, conseguimos efectivamente que buscaran un centro, ¿verdad?, un centro abierto, no un centro para ingresar, pero un centro donde estuviera bastantes horas al día, específico para la personalidad antisocial, y que están muy, muy al tanto estas personas que trabajan ahí de ese tipo de problemas, y parece ser que las noticias que se tienen hasta ahora es que acude al centro y que las cosas, pues bueno, no merece la pena cantar victoria, pero van mejor entonces, Guillermo, las últimas noticias. Bueno. Este joven acude a ese centro Sí. más o menos de manera regular. Sí. Me imagino, no sé si en ese centro también le facilitarán, o sea, tomará la medicación, Claro. se encargarán de que tome la medicación. Ese es uno de los objetivos del centro, es decir, la medicación se toma allí. No se toma en Le casa. vigilan, vamos Claro, a decir así, porque la familia muchas efectivamente. veces, como no aparece por casa, ni cena en casa, ni come en casa, pero en el centro tiene que estar esas horas y Claro, le dan la medicación. ¿no? Exacto, y además tiene actividades relacionadas con el tratamiento y con la mejora de su síndrome, y bueno, pues de alguna manera hay alguien que técnicamente, desde un punto de vista científico, se está ocupando de él y están haciendo las cosas lo mejor que se puede.
Quizá él está también en contacto, porque me imagino que en ese centro, bueno, quizá haya jóvenes con otros tipos de problemas, Claro. pero también habrá jóvenes con también problemas de personalidad antisocial. Quizá el estar en contacto con otros jóvenes que tengan ese mismo problema le hace darse un poquito más de cuenta del problema, yo el creo, verse más reflejado, sí, decir que no con la familia, que quizá Eso. les culpa, ¿no? Dicen, claro, es que pensáis que yo tengo el problema, pero se da cuenta el estar gente más o menos que sufra lo mismo. Sí, eso puede ser positivo, depende de las personas también, ¿verdad? Depende de, bueno, de las ganas que uno tenga de poder superarse, depende de la situación en que se encuentre, depende de cómo esté su propia patología en ese momento. Es decir, hay múltiples variantes de cara a tener éxito, digo, que no es lo normal tener éxito, ¿eh? Lo normal es que vaya al centro, luego deje de ir, luego vuelva a ir, luego tenga una etapa que toma medicación, luego tenga otra que no, en fin, esto es así, eso es típico de la enfermedad. Pero no quisiera yo terminar este caso, ¿verdad?, sin establecer, para que todo el mundo nos entienda, cuáles son los criterios para poder diagnosticar un trastorno de la personalidad antisocial. El resumen de todo lo que he dicho, ¿verdad?, para que todo el mundo lo entienda. Bueno, pues existe dentro de estos criterios un patrón general, yo diría, ¿verdad?, un traje que se le pone al individuo general de desprecio hacia los demás y de violación de los derechos de los demás. Que eso sucede y esto pasa y esto lo hacen. Y además estas cosas suelen pasar a partir de los 15 años. Cuando cumplen los 15 años, ya dije lo que pasaba en el colegio, 3 colegios, 3 expulsiones, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues el desprecio y la violación de los derechos de los demás es una continua, que puede acontecer. También acontece que hay un fracaso para adaptarse a las normas sociales, como bien hemos visto en el ejemplo que puse, ¿verdad? Entonces, no respetan el comportamiento de nadie y además yo creo que estas personas repetidamente están en contacto con las instituciones policiales porque cometen delitos y porque además son detenidos muchas veces, en general, muchas veces. Ya son conocidos. Otra cosa que pasa siempre es la deshonestidad que padecen este tipo de personas. Quiero decir que mienten repetidamente en todo y por todo y sin objeto. O sea, mentir por mentir. O sea, no es mentir para conseguir sus fines o para justificar su... Es un mentir fantástico, ¿verdad? Que forma parte del juego, de su propia historia. Y entonces, a la vez que mienten, pues fíjate, por ejemplo, utilizan un alias, perdón, ¿no? Fulanito tal, alias no sé qué, el tronco, el otro, el que no sé qué, bueno, siempre tiene un alias, ¿no? Eso denota, da mucha categoría a la profesión, y además, pues tienen una tendencia a estafar a todo el mundo que pueden, a engañar a todo el mundo que pueden y a obtener un beneficio de las personas a las que explotan por puro placer de explotarles. No tienen conciencia de la realidad de lo que están haciendo. Otra cosa que les pasa es, bueno, pues que hay una impulsividad y una incapacidad absoluta para planear el futuro. No hay futuro. Es aquí y ahora. Y ya exacto, está, ¿no? Y no se piensa más. Otra de las cosas que los pasan es, bueno, también lo hemos dicho muy bien en el ejemplo, que tienen mucha irritabilidad, que por consiguiente son muy agresivos y que están continuamente metidos en agresiones, peleas físicas, peleas de bares, peleas de noches, peleas de copas, de todo. Ese tipo de cosas, ¿verdad?, suelen acontecerles con relativa frecuencia. Hay una absoluta despreocupación por la seguridad de sus allegados. Es decir, no tienen conciencia de que si me coge la policía y llaman a mi madre o si me abren la cabeza
con una botella en un pub, voy a ir al hospital, van a llamar a mis familiares, el disgusto que voy a... Nada, para nada. Quizá también muchas veces sienten ese odio hacia sus familiares, les culpan de... Porque ellos en algún momento sabrán que no tienen un comportamiento, en algún momento de lucidez o de conciencia, sabrán que no son como los demás, que tienen un comportamiento diferente, que no son normales, en algún momento, pequeño que sea. Es probable. Culparán mucho, porque... cómo trataba la madre, ¿no? Bueno, las hermanas también, no sabía, pero a la madre, ¿no? Esta vieja no sabe nada, no me entiende, no voy a cenar porque pues tiene la cena hecha porque que, como se suele decir que la den, no voy, o sea, esas ganas de dañar a su madre, a sus seres queridos, más queridos, es como un odio, Bueno, es una cosa curiosa esa, ¿verdad? Porque yo también he tenido la experiencia de lo que ha sucedido cuando no les importa nada de su madre, pero no te cagues en su madre. Cuidado, porque te puede matar. O en su padre. Solo puede ir él contra... Exacto, él. Exacto. Pero cuidado, los demás, no. Relación amor-odio, ¿no? De estas personas pues hacia... Sí, pues decimos madre o seres queridos, pero muchas veces suele ser la madre, ¿no? O madre-padre. En general, la madre es la figura... Se empieza a odiar al padre porque es el que intenta poner más disciplina al principio, pero la madre es la figura que recoge toda la mierda que hay alrededor del individuo y bueno, la madre, a la vez que suele ser fuente de agresiones, suele ser fuente también de agresiones por parte del enfermo. Sí, sin duda. Guillermo, nos tenemos que marchar, que ya sí que nos van a echar algo a la cabeza en este caso. A ver. Guillermo, resumiendo, seguiremos en el próximo programa hablando de personalidad antisocial, porque quiero que nos expliques o ahondar más en el tema de tratamientos, porque como hemos dicho en otras ocasiones, cura no hay. O sea, de curar los que llevan el alzacuello. Curar los curanderos. Tratamiento, ¿qué se puede hacer? ¿Qué seguir un poquito los consejos o qué tendrán que acudir ya ha presentado este caso la gente que nos ve, que quizá sienta que tiene algún ser querido que puede tener algún problema de personalidad antisocial y ya abordaremos también otro de los problemas de la personalidad. Sí, pero también si quieres hablamos el próximo día de los tratamientos. Vale. Sí, porque curar por ahora... No, muy difícil. Por ahora. Muy difícil. Tratamientos. Sí, tratar. Guillermo, pues seguiremos tratando del tema el próximo viernes. Estás, lo que decimos, guapísimo a rabiar, queda dicho. Que no se ponga celosa a tu mujer, pero yo te lo tenía que decir. Pues pasa buen fin de semana. Pues ya verás ahora cómo haga yo lo de la belleza. Nos vamos a poner bellos. Guillermo, muchísimas gracias, como siempre. Bueno. Nos tenemos que marchar, les dejamos con el avance informativo y toda la programación que encuentran en Tele7. El lunes nos volveremos a ver con más ganas, si cabe, de estar con todos ustedes. Pasen un buen fin de semana. Un besito. Agur.